Mi nombre es Enrique Ortiz y en el Polimedia titulado Volumen de aplicación se va a tratar de definir el volumen de aplicación de un tratamiento fitosanitario y se va a tratar de enumerar los factores que influyen en la elección del volumen de aplicación. Para ello se pretende responder a las siguientes cuestiones: ¿qué es el volumen de aplicación y qué factores influyen en el volumen de aplicación? Bien, empecemos con la primera cuestión. ¿Qué es el volumen de aplicación? Supongamos que tenemos un cultivo de cítricos en el cual tenemos una plaga que tenemos que tratar. Supongamos que tenemos un piojo rojo de California, como el que aparece en la imagen. Para hacer este tratamiento necesitaremos un producto fitosanitario y en su ficha técnica nos indicarán diferentes características. Entre ellas nos indicará la concentración de producto en agua, es decir, cómo tenemos que disolver ese producto en agua. Producto de esa disolución obtendremos una mezcla que denominaremos caldo. Ese caldo deberemos de aplicarlo sobre la propia superficie del cultivo y producto de esa aplicación obtendremos unas gotas, tal y como vemos en la diapositiva. Ahora bien, ¿qué cantidad de producto necesitaríamos aplicar por unidad de superficie, por unidad de hectárea, para poder realizar dicho tratamiento? Pues bien, esa cantidad de producto que deberíamos de aplicar es lo que vamos a denominar volumen de aplicación. Bien, visto lo que sería el volumen de aplicación, vamos a pasar a definir qué factores influyen en ese volumen de aplicación. Los factores que influyen en el volumen de aplicación los he agrupado en tres grandes grupos. El primer grupo haría referencia a las características de cultivo. La primera factor a considerar sería el tipo de cultivo. Es decir, está claro que la cantidad de producto que necesitaríamos para tratar un cultivo bajo, como por ejemplo un cultivo de lechugas o un cultivo de cereales, no sería la misma que un cultivo de frutales, por ejemplo cítricos o viña. Es decir, que el tipo de cultivo nos va a influir. El segundo parámetro a considerar serían las dimensiones y el marco de plantación. Si seguimos con el ejemplo, por ejemplo, de un cítrico, no es lo mismo tratar un cítrico de 1 año que de 2 años que de 10 años. Es decir, que va a influir las dimensiones del cultivo. Entendiendo como dimensiones el ancho del árbol, el alto del árbol y la longitud de ese árbol, que ahí hemos definido en la diapositiva como 1, longitud del árbol, 2 como ancho del árbol y 3 como alto del árbol. Pero no solamente tendremos que definir lo que son las dimensiones del cultivo, también va a influir el marco de plantación, que va a definir o que va a suponer un número de árboles por hectárea. Ese marco de plantación vendrá definido por las dimensiones X, que es el ancho de la calle, y por las dimensiones Y, que representan la distancia de árboles dentro de una misma fila. Bien, una vez hemos visto que el tipo de cultivo, las dimensiones y marco de plantación influyen en las características del cultivo, también habría que tener en cuenta que el otro factor relacionado con el tipo de cultivo y que deberíamos también de considerar serían la densidad foliar o frondosidad. Es decir, podemos tener un mismo volumen vegetal, pero dentro de ese volumen vegetal podemos tener gran cantidad de hojas, por tanto tendríamos gran frondosidad, o una densidad foliar más baja, con menor número de superficie foliar y por tanto menor frondosidad. Esa frondosidad y densidad foliar, en el caso por ejemplo que estábamos viendo, un caso de cítricos, va a depender de la variedad y va a depender del grado de poda que se ha realizado. Bien, para estudiar la frondosidad con mayor detalle vamos a estudiar un caso concreto. Supongamos que tenemos 4 variedades de cítricos adultos, Navelate, Fortuna, Clemenules y Marisol, donde las dimensiones de los árboles serían las dimensiones 1, 2 y 3, tal y como aparecen aquí en la tabla. Como vemos, si obtenemos el volumen del árbol, veríamos que Navelate y Fortuna representarían 2 árboles de gran porte, con volúmenes de 45 metros cúbicos por árbol en el caso de Navelate y de 36 en el caso de Fortuna. En el caso de Clemenules, que sería el representado por el color verde, estaríamos hablando de un árbol de porte medio, con 25 metros cúbicos por árbol, y en el caso de Marisol, de un árbol de porte ya pequeño, de 11 metros cúbicos por árbol. Bien, esto haría referencia a las dimensiones del árbol. El siguiente factor a considerar sería la frondosidad. Bien, para poder calcular la frondosidad o densidad foliar, necesitamos defoliar esos árboles y medir la superficie foliar que tendrían estos árboles. Si hacemos esa experiencia, de hecho se ha realizado, pues después de realizarla hemos visto que en el caso de Navelate teníamos una superficie de 174 metros cuadrados por árbol. En el caso de Fortuna 190, en el caso de Clemenules 108 y en el caso de Marisol 20. Si dividimos ese valor, esa superficie foliar por el volumen, obtendríamos lo que es la densidad foliar. En el caso de Fortuna obtendríamos un valor, el más grande de todos,
superior a 4,5, es decir, estaríamos hablando de una densidad foliar elevada, está por encima de ese valor límite que hemos establecido. Si estamos hablando de Navelate y de Clemenules, estaríamos en un intervalo intermedio, entre 4,5 y 3,5, en el caso de Navelate 3,8 y en el caso de Clemenules 4,3, y que tendríamos una frondosidad o densidad foliar media. Y si estamos hablando de Marisol, nos iríamos a un valor de 1,8, una densidad foliar baja. Como vemos, no se corresponde el tamaño del árbol, no tiene por qué corresponderse el tamaño del árbol con la densidad foliar. Podemos tener un tamaño de árbol grande con una densidad foliar media, o un tamaño grande con una densidad foliar grande, o tamaño de árbol pequeño con densidad foliar pequeña. Es decir, que necesitamos estudiar tanto el volumen de aplicación como el volumen del árbol como la densidad foliar para poder estimar el volumen de aplicación. Bien, vistas las características relacionadas con el cultivo, vamos a ver las características relacionadas con el tratamiento. La primera característica que va a influir en el volumen de aplicación sería la localización de la plaga o el enemigo a combatir. Cuando hablamos de localización de la plaga, podríamos distinguir entre localización de la plaga en el exterior o en el interior del árbol, en los brotes, en los frutos o en las ramas, o incluso en el haz o en el envés. Está claro que si queremos hacer un tratamiento en la parte exterior del árbol, por ejemplo, un tratamiento contra pulgones en los brotes de ese árbol, el volumen de aplicación será menor porque la superficie foliar a mojar será menor que si quisiéramos tratar todo el árbol, por ejemplo, en el caso de un piojo rojo de California, donde tenemos un tratamiento exterior o interior. ¿Vale? Por tanto, la localización de la plaga va a ser un factor a considerar en ese volumen de aplicación. Otro factor a considerar sería el producto, concretamente su forma de actuación. Veremos que los productos, por ejemplo en el caso de los insecticidas, podrían actuar por contacto, pueden actuar por ingestión directa o indirecta o por inhalación. Y esos productos pueden ser sistémicos o no sistémicos. Si son sistémicos, tienen capacidad para movilizarse o desplazarse por el interior de la planta. Pues bien, los productos sistémicos, dada la gran facilidad que tienen, eso hace que sea más fácil alcanzar la zona donde se encuentran los individuos que queremos controlar, en contraposición a los productos que trabajan por contacto, donde es más difícil alcanzar la zona objetivo. Eso va a influir en el volumen de aplicación necesario para poder controlar la plaga. El tercer factor a considerar serían las condiciones meteorológicas. Y dentro de las condiciones meteorológicas, entre todas ellas, las más importantes serían la velocidad del viento y la temperatura. Está claro que si la velocidad del viento es grande, tendremos más riesgo de deriva, mayor porcentaje de producto perdido que no irá a parar al objetivo, y si la temperatura es elevada, tendremos mayor riesgo de evaporación, también mayores pérdidas de producto por evaporación. Eso supondrá que necesitaríamos, con velocidades de viento mayores y temperaturas mayores volúmenes de aplicación para conseguir la misma cantidad de producto en la zona objetivo. Bien, en resumen, en este Polimedia se ha definido el concepto de volumen de aplicación como la cantidad de caldo que hay que aplicar por unidad de superficie de terreno, y se ha visto que los factores que influyen en ese volumen de caldo serían las características del cultivo, incluyendo dentro de estas características el tipo de cultivo, su marco de plantación y sus dimensiones, y la densidad foliar. El tipo de tratamiento, incluyendo en este tipo de tratamiento la localización de la plaga o enemigo a combatir, y el producto y su forma de actuación. Y por último, las condiciones meteorológicas, incluyendo dentro de este apartado la velocidad del viento y la temperatura. Muchas gracias por su atención. Con esto doy por favor finalizado el presente Polimedia.